Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar aquí. Bueno, yo tengo que empezar diciendo, cuando Magdalena me contactó proponiéndome que participara aquí hablando sobre las Fuerzas Armadas en el 68, en realidad me produjo cierta, bueno, ¿qué cosa las Fuerzas Armadas en el 68? En realidad, de ahí que, bueno, que apareció el título Un actor emergente, ¿verdad? Es decir, que, a decir verdad, como surge de lo que planteaba Clara, el actor más relevante en el 68 desde el punto de vista represivo y qué sé yo, fue la policía, lo que sí es cierto, las Fuerzas Armadas empezaban a sacar la cabeza, digamos, para graficarlo de alguna manera, pero era más una amenaza, una cosa, un cuco que estaba allí atrás, pero que apenas se manifestaba, sobre todo porque, bueno, algunos cuarteles empezaron a alojar presos en el marco de las medidas de seguridad y qué sé yo, y ya desde los principios de los años 60 habían empezado los rumores respecto a tensiones internas en las Fuerzas Armadas, versiones sobre posibles intentos de golpe, en fin, el general Aguerrondo, que siempre andaban la vuelta, pero, digamos, para decirlo claramente, en realidad las Fuerzas Armadas en el 68 todavía no eran verdaderamente un actor significativo. Sin embargo, en la medida que todavía en el 68 mantenían lo que Real de Azúa, en un trabajo que publicó en el año 69, caracterizó como el papel de las Fuerzas Armadas, el papel tradicional de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX prácticamente en Uruguay, tres cuartas partes del siglo XX, las primeras tres cuartas partes del siglo XX, instrumento del poder civil, dijo Real de Azúa en ese artículo en el 69, ¿verdad? Todavía ese era un poco el papel, no eran un actor con capacidad de acción autónoma, digamos, con voluntad de acción autónoma, sino que simplemente eran instrumentos del poder civil. Sin embargo, en eso que yo califico como emergencia de las Fuerzas Armadas en el 68, ya estaban muy presentes los fenómenos que explican lo que sucedió después, es decir, la transformación de aquella institución que era básicamente un instrumento del poder civil en un actor político autónomo que terminó, bueno, teniendo un rol muy protagónico en el golpe militar, en la dictadura posterior, etc. Es decir que este fenómeno estos fenómenos que explican este cambio de papel que se produjo posteriormente al 68, pero que ya estaban presentes, en realidad tienen que ver con un proceso que había comenzado ya 30 años antes, que también lo señala muy lúcidamente en el 69 Real de Azúa, que fue la inserción de las Fuerzas Armadas uruguayas en el esquema panamericano de defensa, ¿verdad? Lo que yo llamo el sistema militar panamericano, ¿no? Y fue este fenómeno, la inserción en el sistema militar panamericano, el elemento que lubricó, para decirlo de alguna manera, que hizo fluido
ese proceso a través del cual las Fuerzas Armadas pasaron de ser un simple instrumento del poder civil a ser un actor político autónomo. Y hay un elemento que es central y que también lo señala Real de Azúa en este ensayo que se llama Ejército y Política en el Uruguay, que se publicó por primera vez en Cuaderno de Marcha en el año 69 y lo retomaron Caetano y Rigla en una recopilación que se llama Escritos Políticos de Real de Azúa alrededor del año 2000 y allí se vuelve a publicar este ensayo. Real de Azúa en este ensayo plantea un tema que me parece que es central para explicar la fluidez de este proceso, que es lo que él calificó como la nominalidad de las Fuerzas Armadas uruguayas hasta básicamente fines de los años 30. ¿Qué quiere decir esto? Las Fuerzas Armadas uruguayas, un poco como resultado de ciertas características estructurales del Uruguay, vivieron o protagonizaron lo que también Real de Azúa califica como la dialéctica del arrumbamiento. ¿Sí? Fue una institución a la cual el sistema político, los gobiernos, asignaron muy bajo nivel de centralidad, muy bajo nivel de presupuesto, lo cual condujo a que, bueno, que la institución viviera eso que, como decía Real de Azúa, una dialéctica de arrumbamiento. La verdad de la milanesa es que los uruguayos nunca creímos mucho en que las Fuerzas Armadas fueran un instrumento verdaderamente importante para defendernos, bueno, respecto a nuestros dos grandes vecinos. Por otra parte, la cultura estratégica uruguaya, también la latinoamericana, en una región que, si uno la mira comparativamente con otras regiones del mundo, ha sido una región con muy bajos niveles de conflictividad interestatal. Han habido muy pocas guerras entre países latinoamericanos, cosa que no ha ocurrido en otros continentes. Y el apego que en general en América Latina todos los gobiernos y las sociedades latinoamericanas han tenido al principio de no intervención, al respeto del principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos, el principio de la negociación, la solución negociada de los conflictos internacionales. Todo esto como que ha contribuido o contribuyó a que las políticas de defensa nacional han sido políticas de escasa prioridad para los gobiernos uruguayos a lo largo de la historia del siglo XX, incluso de la historia del siglo XXI. O sea, la nominalidad de las Fuerzas Armadas y esa dialéctica del arrumbamiento no son casuales, tienen explicaciones muy reales, lo cual no quiere decir que yo aquí esté diciendo que las Fuerzas Armadas no tienen sentido, no tienen razón de ser. Estoy diciendo, porque creo que sí la tienen, desde el punto de vista de la independencia del país, de la posibilidad de desarrollar una política exterior independiente, en fin, y de defender su soberanía en algunos espacios
de jurisdicción, principalmente el marino, el aéreo, etc. Lo que estoy diciendo es que hay condiciones objetivas, si se quiere, estructurales, que explican este arrumbamiento. Entonces, es sobre esta realidad que opera la política de Estados Unidos hacia la región, particularmente a partir de que Estados Unidos comienza el proceso que lo conduce a romper su política tradicional de aislamiento internacional con la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de inserción del Uruguay en el sistema militar panamericano comienza en los años 40, incluso antes de lo que dice Real de Azúa en este ensayo. Él menciona el año 42 en referencia, aunque no la nombra, a la conferencia de Río de Janeiro de 1942, cuando se crea la Junta Interamericana de Defensa. En realidad, las Fuerzas Armadas norteamericanas se opusieron a la creación de la Junta Interamericana de Defensa porque la consideraban una molestia, porque en realidad ellos ya en ese momento, a través de lo que se llamó los acuerdos de Estado Mayor, que eran negociaciones directas entre los altos oficiales militares con los altos oficiales de los países de América Latina, ya habían logrado los acuerdos necesarios para su estrategia de defensa ante una eventual invasión de los ejércitos nazifascistas, o un ataque al hemisferio occidental, digamos, una invasión al hemisferio occidental, es decir, a América. América Latina y principalmente Brasil era el lugar más vulnerable desde el punto de vista de los estrategas norteamericanos. En ese proceso, la primera expresión clara de los acuerdos de Estado Mayor y de esa subordinación que se va gestando es la famosa interpelación al canciller Guani en 1940 por parte del senador Aedo, por mandato de Luis Alberto Herrera, en relación a la famosa base de Laguna del Sauce, ¿verdad? Otro hito importante es la firma, la contratación de una misión militar aérea en el año 50, una misión militar aérea norteamericana en el año 50. Recuerden que en el 53 se separa la Fuerza Aérea Uruguaya del ejército, y en esos años es que se construye el aeropuerto de Carrasco, se construye también la base, el aeropuerto en la base de Laguna del Sauce, y todo eso con cooperación norteamericana, y naturalmente en un vínculo cuya lógica fue equipamiento contra o a cambio de subordinación, y cuyo resultado fue de que unas Fuerzas Armadas que habían estado arrumbadas, que habían sido una institución nominal, ¿qué quiere decir nominal? Que no tenía una misión clara y sobre todo capacidad efectiva de cumplir esa misión que siempre estuvo, a partir sobre todo del 40, cuando después del episodio de la batalla del Río de la Plata, el Graf Spee, y de algunas digamos, operaciones de inteligencia inglesa y norteamericana, se genera una gran psicosis respecto a la posible invasión nazi en el Río de la Plata y particularmente en Uruguay, que se aprueba la ley orgánica militar, que se aprueba la ley de servicio militar obligatorio,
de instrucción militar obligatoria, perdón, y que en el 42 viene el golpe militar, el golpe de Valdomir, que tiene una estrecha relación con todos estos procesos. La estrategia militar norteamericana hacia la región le otorga a las Fuerzas Armadas uruguayas, que estaban huérfanas, una razón de ser, digamos, pertinente, una razón de ser que tenía cierto sentido, y sobre todo equipamiento, y junto con el equipamiento venía la doctrina, ¿verdad? Que a su vez tenía cierto aval político que surgía de todo el rosario de conferencias, primero de la Unión Panamericana y luego de la OEA, que fueron, digamos, de alguna manera legitimando esta orientación, que primero tuvo como enemigo al nazifascismo y luego tuvo como enemigo al comunismo, como antecedente inmediato del 68, el convenio de asistencia militar en el 53, acompañado por un pacto militar secreto que asignaba tareas muy específicas a unidades muy específicas de las Fuerzas Armadas uruguayas en la defensa del hemisferio. O sea que a partir de 59, con la Revolución Cubana, aquello que era la amenaza comunista se imaginaba como una invasión, pasó a ser la idea del enemigo interno, de la subversión interna de la que hablaba Clara, y bueno, y todo ese proceso fue gestando de que las Fuerzas Armadas fueran adquiriendo entonces el carácter de actor autónomo, que terminó teniendo ese protagonismo que todos conocemos en el proceso del golpe y posteriormente durante la etapa de la dictadura. Bueno, esto es un poco lo que muy resumidamente les quería contar. Les agradezco la atención.